Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes con todos. Por favor, confírmenme si se me puede escuchar. A ver. Sí, ingeniero, sí se escucha. Sí, Sí se escucha, ingeniero, se le ingeniero. escucha. Sí se escucha. Ok, bien, muchísimas gracias. Perfecto, muy bien. El día de hoy vamos a entrar ya netamente al tema de metrados. Hay algunas consideraciones o indicaciones que todavía no les he dado con respecto al tema de metrados, porque estamos viendo en cierta forma la parte introductoria y también ha habido relacionado la clase pasada, temas, preguntas de modalidades de ejecución, que es muy bueno siempre responder a las consultas porque siempre van a transmitir algo. Muy bien. A ver, antes que pueda dar inicio a clase, no sé si les habrán informado, pero en caso de lo contrario, que no se les haya informado, se les voy a informar de forma rápida con respecto al tema que se está planteando para su aniversario, ¿no? Entonces, permítanme, por favor, esto sí ya es todo con documento, obviamente, nada es a la deriva, entonces ya les había venido comentando, así que por favor, el documento que nos ha hecho llegar, esto viene por parte del vicerrectorado, que por motivos de aniversario, que se va a llevar son 3 días, 16, desde el 16 hasta el 18 de diciembre, es decir, 16, 17, 18 de diciembre. También estamos designados con el tema de comisiones, obviamente hay comisión de todos, cada uno de los docentes y tenemos en este caso, esto es el cronograma que nos han enviado, entonces para que ustedes también tengan conocimiento. Entra a tallar a partir de la siguiente semana, el día miércoles, jueves y el día viernes. El día miércoles, si se fijan, es el tema de su congreso, jueves de la misma forma, y el viernes en la tarde hay algunas actividades también correspondientes con el tema de celebración eucarística, serenata virtual, y el tema de concurso de TikTok y el tema de concurso de responsabilidad social. Muy bien, lo que ustedes ven de capacitación docente, bueno, eso es propiamente para los docentes, pues lo que ustedes van a estar enfocados netamente en el tema de Congreso de Civil. Entonces, por favor, como siempre, la idea es que ustedes puedan participar de la mejor manera, porque siempre la carrera de ingeniería se ha caracterizado por ser de las mejores en organizar el tema de congresos. Entonces, bien, eh, con respecto a las comisiones, eh, yo estoy designado acá, en el tema de responsabilidad social, perdón, en el tema de comisión de concurso de video responsabilidad social, estamos armando las bases entre hoy día y mañana, muy probablemente ya vamos a definir las bases, entonces le voy a hacer llegar a su delegado y a su subdelegado para que les puedan informar, ¿no? Siempre y cuando para los jóvenes que desean participar. Y obviamente para los jóvenes que desean participar voy a tener consideración con respecto a la práctica, ¿no? Con esto lo más cercano a la tercera práctica o a la tercera tarea académica. Entonces, en su momento le voy a explicar, ahorita todavía estamos definiendo el tema de las bases, no lo tengo en mano, espero definirlo ya entre hoy y mañana y poder elevarlo a esto al tema de coordinación. Entonces, eso es con respecto al tema de su aniversario. Espero que haya quedado claro. Si es que hay alguna consulta rápida, por favor, me la hacen. ¿Alguna consulta? A ver, ¿todo claro? Perdón, a ver, tengo... Sí, buenas tardes. Ok, muy buenas tardes con todos. Mil disculpas si es que no les he respondido en el chat. Ok, ¿alguna consulta con respecto al tema de aniversario, jóvenes? Muy bien, perfecto. Entonces, bien. Entremos de lleno a lo que nos corresponde, entonces, netamente el curso. Una parte importante, perdón, una parte muy importante cuando se realiza el tema de metrados, una parte clave viene a ser el ítem. Y a veces al ítem no se le da la importancia adecuada. Y en cierta forma hay muchos expedientes técnicos que son observados por la parte del ítem. ¿Cómo colocar correctamente el ítem? La gran mayoría dice, ¿no? O sea, para poder iniciar los trabajos en la parte técnica, es decir, las fichas técnicas o el expediente técnico, hablando de sí en sí mismo, ya, una de las partes claves inicia desde el plano y posteriormente la base para el presupuesto viene a ser el tema de metrados. Entonces, la gran mayoría dice y llega a esta conclusión. El tema de los metrados, en función de eso se tiene que plantear los ítems. Es decir, si ustedes se fijan, el tema de los ítems te da, en cierta forma, la normativa o la norma técnica de metrados y habilitaciones urbanas. Te está dando los ítems.
pero hay un detalle. El problema es que de repente tú dentro de tu proyecto no vas a considerar algunos trabajos, de repente no tienes tú el tema de eliminación de raíces. Entonces, ¿cómo colocar esos ítems? Como recomendación y como experiencia propia, para que ustedes a un futuro no pueden tener ese problema de estar modificando los ítems y todo ese tema. El ítem que ustedes van a considerar como principal tiene que ser dentro del tema de presupuesto. Los que ya han tenido roce y los que han trabajado en cierta forma con el S10 habrán visto que hay un comando indispensable dentro del mismo software que se llama generar ítems. Entonces un clic ahí y se te genera todos los ítems. ¿Con qué razón? Tú dirás, pero ¿qué importancia tiene el ítem, ingeniero? Muy bien. La importancia del ítem corre desde la parte de metrados, es decir, supongamos que estos sean todas tus partidas, ¿ya? Entonces, todos estos ítems tienen que coincidir tanto con el presupuesto que tú colocas, tiene que coincidir con los cronogramas de ejecución. Por lo general te solicitan dos tipos de cronogramas, el cronograma Gantt, tiene que coincidir estos ítems, y concluyes con el tema de las especificaciones técnicas. Quiero que te fijes, cada partida, cada título lleva un ítem, entonces por eso es importante. Entonces, tienen que ser correlativos. Si tú estás colocando 1.1 muros de contención en tu presupuesto, en tu cronograma de ejecución y en tu metrado, tiene que llevar de esa misma forma. Por eso es indispensable el tema de los ítems. Hay algunos que ponen otro ítem en metrado, en presupuesto, dicen no se va a dar cuenta. Significa que ese proyecto está mal elaborado, que no guarda relación. ¿Por qué? Porque tienes que basarte, ¿no? ¿Cuánto es la partida? Por ejemplo, yo quiero analizar, quiero supervisar tu trabajo y digo, a ver, el 1.5, que hace referencia al tema de zapatas, vamos a revisar el tema de concreto. Revisa el 1.5.1.1 y cuando yo voy al tema de repente de tu metrado, pongamos el caso, busco el 1.5 de esta forma y digo, ah, no, pero acá dice sobrecimiento. Entonces significa que no guarda relación, es incompatible. Y de la misma forma, ¿no? Voy al tema de cronogramas de ejecución. A ver, quiero que te fijes, el 1.5 no hay. Entonces significa, no, significa que no está. O de repente voy en el tema de especificaciones técnicas y digo, a ver, el 1.5 debe ser relacionado con eso. Entonces busco, reviso, y si no aparece, significa que no guarda relación tu expediente técnico. Entonces, por esa razón es indispensable. El expediente técnico tiene sus bases fundamentales dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones y dentro de la Ley de Contratación del Estado. Si ustedes revisan dentro de sus definiciones conceptuales o dentro del glosario, hace la referencia al expediente técnico. Anteriormente, la OCE tiene un manual referencial al tema de expedientes técnicos. El SNIP en cierta forma te va a dar las definiciones y las bases, pero que está totalmente desfasado. Entonces, la importancia del expediente técnico que tiene que ser correlativo, tiene que ser secuencial y tienes que seguir ciertas pautas para que puedas elaborarlo de la mejor manera. Entonces recuerden que el expediente técnico en su gran mayoría está contemplado por la parte técnica y en su gran mayoría lo elaboramos nosotros. El tema de los planos, el tema de costos y presupuestos, el tema de metrados, el tema de los cronogramas de ejecución, el tema de los cronogramas valorizados propuestos, el tema de las especificaciones técnicas, los estudios básicos y estudios complementarios. Entonces, hablar de expediente técnico es mucho más amplio. Y vuelvo a repetir, tiene sus bases legales y están estipulados, que tiene su proceso, tiene su ciclo de vida, cuál es su procedimiento y el trámite documentario, por supuesto que sí, cómo realizar cada uno de estos. Entonces, hay que entender la magnitud. Por eso, ustedes dirán, en cierta forma, la gran mayoría dice, no, pero ¿qué es un ítem? Eso no afecta en nada. No, el ítem va a afectar en gran manera. Entonces, como experiencia y como recomendación personal, dependerá de ustedes si quieren tomarlo en cuenta o no quieren tomarlo en cuenta. Solamente yo les doy una sugerencia para que ustedes puedan mejorar en sus trabajos cuando egresen o cuando de repente tengan algún trabajo cuando están realizando sus estudios. Que el tema del ítem ustedes lo definan en el tema de presupuesto. ¿Por qué no en el tema de metrado? Uno, en el tema de metrado es un poquito más complicado estar colocando los ítems porque tienes que digitarlo. Salvo que de repente vincules o creas una fórmula para que te pueda dar los ítems de forma directa, ¿ya? De repente. Pero
a veces has planteado las partidas y justo cuando estás realizando el presupuesto, te das cuenta que no has colocado esa partida. Entonces imagina que el 1.1 habla de trabajos preliminares, de repente el 1.2 debería haber sido obras provisionales. Entonces cambiar de forma física, es decir, digitando en el tema de metrados, te va a tomar tiempo. Entonces, de preferencia, en el S10, tú colocas esa partida, colocas el nombre de la partida ya definida y generas el ítem. Entonces puedes copiarlo. De ahí se te va a hacer mucho más sencillo, porque en el S10 te da una ventaja. El S10 te permite exportar. Puedes exportar en formato PDF, que es esta. Generalmente el análisis de precio unitario se hace en formato Word, pero también tiene una opción el S10 que te permite exportar al project. Y en el project lo que tú realizas viene a ser los cronogramas de ejecución. Entonces todo está ampliamente vinculado. Entonces el tema de los ítems juegan un rol muy importante. Hay muchos, vuelvo a recalcar, muchos de los expedientes que son copy-page, ¿ya? No concuerdan con esto, porque el metrado dice una cosa, es más, aparecen partidas, en el presupuesto a veces ni lo consideran, y en el cronograma a veces vuelve a aparecer, entonces no guarda relación. Ten bastante cuidado con eso. A veces hasta para copiar tienes que darte cuenta qué es lo que estás haciendo. No es solamente por copiar, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, esto es como parte para que ustedes puedan entender. No me voy a enfocar en el tema de los ítems porque ya les estoy haciendo referencia y cómo yo generalmente lo trabajo y creo que me da mejores resultados. Si ustedes de repente tienen otro método y otra forma de poder plantear los ítems, muy bienvenido, y si de repente pueden compartir con sus colegas, muchísimo mejor. Vuelvo a recalcar, el conocimiento es mucho mejor cuando se comparte. Muy bien. Lo que me voy a enfocar netamente viene a ser el análisis propiamente del metrado. Entonces, esta vez vamos a hacer ya la parte práctica. Entonces, permítanme cerrar los archivos que obviamente no vamos a utilizar y solamente con lo que vamos a trabajar. Esto viene a ser los planos que les he enviado a todos, y si de repente no les ha llegado, ustedes pueden revisarlo dentro de su plataforma. Ahí está el reglamento de metrados, está el tema de costos, está el tema de plano, y les he enviado 2 hojas de cálculo. Entonces vamos primeramente con las 2 hojas de cálculo para poder entender qué es lo que se debe contemplar. Estas hojas de cálculo se los dejen libremente a ustedes. Que si ustedes quieren hacer otra hoja de cálculo, no tengo ningún inconveniente, no me incomodo para nada. La idea es que te estoy dando una base. ¿Qué datos debes colocar dentro de tu hoja de metrado? Acostúmbrate siempre a hacer los metrados por especialidad. Evita el tema de estar juntando todo en uno solo, porque a veces hacen en uno solo, ponen estructuras, luego ponen arquitectura y luego sale algo muy desastroso. A veces tienen que aumentar, tienen que quitar y a veces no se logran guiar. Seamos ordenados con el trabajo. En el tema de ingeniería y en todo en la vida, la clave fundamental es ser ordenado, ser disciplinado con lo que ustedes plantean. Entonces, les he enviado 2 hojas de cálculo, pero tú dirás, pero ingeniero, es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Te explico. Primero, lo que debe contener. Tiene que tener el nombre correcto de tu proyecto. ¿Y eso dónde lo defines? Eso lo defines según el SNIP, ¿ya? Tú eras tu ingeniero, el SNIP, usted me ha dicho que ya está desfasado. Sí, pero para los nombres puedes tomar como referencia. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser el término creación? ¿Cuándo se va a utilizar el término rehabilitación? ¿Cuándo va a ser el término reconstrucción? ¿Cuándo se va a utilizar el término construcción? ¿Cuándo de repente se va a utilizar el término modificación? Entonces, todo uno de esos términos que tú de repente vas a utilizar en tu proyecto, ¿ya? Tiene que tener una fundamentación. ¿Por qué? Tú no puedes poner rehabilitación a todos tus proyectos o no puedes poner mejoramiento a cualquier proyecto. Tienes que tener una justificación técnica. Y para eso te invito a que tú lo revises dentro de los nombres, según lo del SNIP, te va a servir bastante. Ahí te va a indicar cuándo vas a utilizar rehabilitación, cuándo vas a hacer construcción, cuándo creación. ¿Ya? Muy bien. El lugar muy indispensable donde se está realizando el proyecto. Pero para eso, lo más dable es que tú lo separes por región, por provincia o por distrito, y en la parte donde dice realizado, ¿ya? Generalmente puedes colocar, si es que deseas, tu correo
¿ya? Para que te puedan contactar, o tu nombre, o de repente, en este caso, tu sobrenombre, tu seudónimo. Entonces pongamos, ¿no? Entonces, el tema de la especialidad en esta parte, tú indicas, ¿no? Si es arquitectura, si es estructura, si es instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Netamente dentro del metrado, ¿qué es lo que tienes que darte cuenta? ¿O qué es las cosas básicas que debe tener? Uno, el ítem. Siempre es indispensable el ítem. Recuerda qué es lo que te estoy recomendando, pero si tienes otra idea, muchísimo mejor. No te estoy obligando a que hagas de la forma que te estoy diciendo yo. Solamente es una sugerencia, vuelvo a recalcar. Con respecto al tema de la descripción o partida. Esta descripción o partida va a depender de tu proyecto, va a depender de la actividad, en este caso de la especialidad que tú estás realizando. ¿Qué más? La unidad de metrado. Esta unidad de metrado está bien especificado dentro de tu reglamento. ¿No me crees? Tú dirás, pero ingeniero, ¿cómo así está especificado dentro de mi reglamento si solo veo índices? Fíjate, por ejemplo, vamos a ver el tema de la partida de movilización de campamento maquinarias. ¿Cuál es su unidad de metrado global? Ahora dirás, pero no te creo, ingeniero. Fíjate acá. Trazo, niveles y replanteo, su unidad de metrado, metro cuadrado. Entonces, tú no vas a estar pensando, tú no piensas, o no, ahora si de repente pongo yo este almacén, ¿qué será mi unidad? O de repente pongo excavación, ¿cuál será mi unidad? No, si tienes dudas, para eso te sirve tu reglamento. Entonces vienes y dices, no, a ver, ¿qué partida? Al azar. Por ejemplo, columnas. Hablemos de concreto. ¿Cuál es la unidad de concreto? Metro cúbico. Perfecto. Entonces, si es que tienes dudas, te sirve como base este Reglamento Nacional de Metrados. Entonces, parte clave, indispensable el tema de unidad. Pero tú te preguntarás, pero ingeniero, ¿por qué? Recuerda que cuando ya llegas a costos y presupuestos, tú haces el análisis de costo unitario. Si es que estás haciendo, por ejemplo, en este caso, concreto, tú tienes que cuantificar o tienes que hacer el análisis de costo unitario por cada metro cúbico. En otras palabras, lo que tú tienes que saber es cuánto es el costo de ese concreto por un metro cúbico. Y de ahí lo multiplicas, pues, ¿no? Por la cantidad de metrado que tengas. Si es que tienes encofrado, en el análisis de costo unitario, tú determinas cuánto viene a ser el costo por cada metro cuadrado de encofrado. La gran mayoría tiene dudas acá. Cuando llegamos al tema de concreto armado, vamos a ver esa gran duda y los grandes errores que cometen, porque hay algunos que lo hacen en pie cuadrado. Muy bien, tendrán sus motivos y tendrán de repente una justificación técnica. Entonces, el tema de la unidad te estoy demostrando que es muy importante. Ahora tú dirás, ingeniero, ¿todos llevan unidad? Sí, todas las partidas, no los títulos. Ten bastante en cuenta eso. Por ejemplo, el título de esto es columnas, y columnas no lleva unidad, no lleva. El que lleva unidad vienen a ser las partidas, las actividades netas. Entonces, no me vayas a poner unidad, por favor, en los títulos. Por ejemplo, no vais a poner columna, metro cúbico. No, columna viene a ser título general de las partidas en este caso. Entonces, vuelvo a recalcar. Unidad importante. Lo único que lleva unidad son las partidas. El número de veces viene a ser cuántas veces se repite. De repente tú tienes 3 columnas iguales, entonces tú al momento de realizar tu metrado, simplemente analizas uno y acá pones 3 de forma directa. Cantidad más o menos guarda relación con lo referenciado anterior, pero esto lo van a entender mucho mejor cuando hacemos el metrado de acero. ¿Por qué aparece el número de veces y por qué coloco cantidad? Las 3 dimensiones básicas, largo, ancho y alto. Recuerden que el metrado viene a ser la cuantificación de materiales, es una definición que se lo coloca. Entonces, yo podría haber añadido acá una columna netamente para área, una columna para volumen. Hay algunas hojas de cálculo que ponen factores, me parece interesante, por supuesto. Y lo que nos interesa, parcial y total. Parcial es por cada partida y total viene a ser la sumatoria total de todas tus partidas por título. ¿Ya? Entonces, bien. Esto es lo que debe contar como mínimo. Si es que tú de repente no te gusta el color, no hay color específico. De repente a ti te gusta el color rosado, ponle el color rosa. ¿Te gusta el color guinda? Ponle el color guinda. No hay ningún problema. Pero recuerda esto. A ti te puede gustar muchas cosas, pero cuando tú presentas un expediente técnico, tiene que ser fácil de visualizar y fácil de observar. Si es que tú me pones, por ejemplo, pongamos el caso, ¿no? Para esto, vamos a ver a todo esto.
solamente como ejemplo, vamos a ver que te pongo un negro, ¿no? Y me presentas, lo imprimes, lo ploteas y me presentas así. Yo digo, ¿qué es lo que voy a revisar acá? No sé cuál es su unidad, no sé cuál es el parcial, no sé cuáles son sus distancias, cuáles son sus longitudes, entonces, rechazado. Entonces, sé lógico, te puede gustar muchas cosas a ti, pero trata de que para el supervisor o para el evaluador, en este caso de tu expediente técnico, sea lo más legible, lo más rápido posible, que cuando vea diga, ah, perfecto, esta es unidad, este número de veces, esta es cantidad, etcétera, etcétera, y llega directamente a las conclusiones. Entonces, esta es la primera opción, y esta es la que vamos a replicar tanto para la primera parte, que son obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. ¿Ya? La misma idea vas a mantener para arquitectura, la misma idea vas a mantener para instalaciones sanitarias y la misma idea vas a mantener para instalaciones eléctricas. Cuando entramos a la segunda hoja de cálculo que está dentro de tu plataforma, quiero que te fijes acá, ¿ya? Dentro de tu plataforma, si te fijas, es totalmente igual, pero acá la especialidad dice estructuras, ¿ya? Dice estructuras. ¿Por qué? ¿Cómo? Ingeniero, ¿cómo así? ¿Por qué esto es diferente? Si te fijas, esta hoja es totalmente igual, pero fíjate en la parte inferior que te he dado un libro aparte. Y este libro aparte viene a ser la hoja de metrado de acero. Y la gran mayoría dice, no, estructuras es difícil hacer el metrado, es complicado, imposible, a veces no se puede hacer. Falso. Es porque no realizan bien el metrado, o no analizan bien, o no se enseñan bien. El tema de acero es mucho más sencillo de lo que ustedes imaginan, pero sí tienen que tener ciertos criterios lógicos, entender la perspectiva de lo que se está analizando. Entonces, cuando ustedes realizan el tema de metrados en estructuras, como sugerencia para ustedes, por favor, nunca coloquen el tema de acero dentro de lo que vendría a ser esta hoja de cálculo. Por favor, no lo hagan. Generalmente el acero, háganlo en una hoja aparte. Se ve mucho más presentable y se entiende muchísimo mejor. Dentro del metrado de estructuras puedes colocar el resumen total o la cantidad total, pero el detalle de cómo estás planteando el tema de lo que es el metrado de acero, hazlo en una hoja aparte. ¿Por qué? Porque en el tema de acero se trabaja con factores de conversión dependiendo de los diámetros más comerciales que vas a usar. Entonces, cuando llegamos al momento de hacer metrado en estructuras, vamos a ver todo este proyecto. ¿Sí? Entonces, si es que tendría alguna duda hasta esta parte para ya poder dar inicio, inaugurado el tema de metrados, me la hacen, si no, para poder continuar. Hasta ese punto, ¿tengo alguna consulta o alguna duda? Sí, ingeniero, Sí, te escucho. ¿puede colocar la hoja de cálculo, la Por supuesto. 01? Ahí está. Ahí usted dijo que iba a hacer por especialidad, ¿verdad? El metrado. Así es. Así es. Ya, entonces haríamos otra hoja de cálculo para la otra Por partida o supuesto. una sola Por partida todo supuesto. el día. Así es. Así es. Ah, ya. En realidad lo que vas a tener son cinco hojas de cálculo. 4 especialidades fundamentales en el tema de edificación. Vuelvo al índice. Al índice general, ¿ya? Al índice que nos interesa. A ver. Esto de acá, lo que ustedes ven, obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, muchos cometen un error de contemplarlo dentro de estructuras o dentro de arquitectura. Y fíjate que el reglamento no le contempla, no viene a ser un subtítulo, es el primer título general. El segundo título viene a ser estructuras. El tercero viene a ser el tema de arquitectura. Y los dos complementarios que generalmente todo proyecto realiza, el tema de instalaciones sanitarias y el tema de instalaciones eléctricas y mecánicas. Entonces, en total, como recomendación, puedes plantearlo 5 hojas de cálculo. ¿Sí? ¿Sí, mi estimado Romario? A ver. Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna otra consulta o duda? Ingeniero, Sí, ¿te escucho? ingeniero, buenas tardes. Una Buenas consulta. tardes. ¿Por qué el concreto insolado se metra en metros cuadrados y no en Muy metros bien. cúbicos? Muy bien, perfecto, muy buena pregunta. Pero eso les voy a responder cuando ya entremos a la parte de estructuras. Cuando ya entremos en la parte de estructuras, hay muchas cosas que de repente ustedes tienen que saber.
Y una de esas es, ¿no? ¿Por qué el concreto ensolado, si estamos hablando de concreto, y la mayoría de los concretos, su unidad es en metro cúbico, ¿por qué el tema de concreto desolado es en metro cuadrado? Y tiene una explicación. Y en su momento, cuando tratamos esa partida, muy gustosamente yo les voy a responder. ¿Sí, mi estimado Aristides? Sí, no, vamos bien. Muy bien, perfecto. Entonces, bien, comencemos y demos por inaugurado este tema. Por favor, denme solamente un minutito, ¿ya? Para poder iniciar con el tema de metrados. Muy bien. A ver, comencemos con el tema de metrados. Por favor, síganme la secuencia, jóvenes, para que ustedes puedan entender. La clave fundamental para que ustedes puedan trabajar en el tema de metrados, hacerlo de forma manual no tiene sentido. En un futuro, cuando tú egresas y yo te he enseñado de forma manual, no va a tener caso porque todos los trabajos de metrados se hacen en Excel. Entonces, ¿lo que significa? Que tú tienes que conocer cosas básicas dentro del Excel. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cómo borrar, cómo multiplicar, cómo sumar, es indispensable. Así que veamos, comencemos desde la primera parte. En este caso, les he planteado, o les he dado como ejemplo, en este caso, una vivienda. De acuerdo, va a depender de acuerdo al trabajo que se les va a mandar. Si es un proyecto nuevo, les van a pedir que hagan el metrado de todas las especialidades. Si es algo de mejoramiento, solamente va a ser algunas partidas y algunas especialidades. Y si de repente es una ampliación, solamente partidas condicionadas a ese trabajo. En este caso, nosotros vamos a hacer totalmente nuevo. Entonces vamos a poner el nombre de nuestro proyecto. Ya, en este caso es una vivienda multifamiliar. Ok, vamos a poner la vivienda multifamiliar. Pongámoslo acá. A ver, obra, por favor, síganme la secuencia. Vivienda. Entonces, voy a poner yo creación de la vivienda multifamiliar. No sé, pongamos el caso, hay que ponerlo el nombre. No sé, estrellitas del mañana, estrellitas, nada más. ¿Ya? No sé, que se llame así, el proyecto. Muy bien. Lugar, ese es referencial. En general, nosotros lo especificamos acá. Región, ¿qué va a ser en la región Huánuco? Como va a ser para todos similar, simplemente ustedes pueden copiarlo. No hay ningún problema. Se copia, y donde dice realizado, vuelvo a recalcarles, es tu seudónimo. Y tu seudónimo, ya, puedes colocar abreviado todo tu nombre completo, puedes poner de repente lo que te dicen, etcétera, o cómo te conocen en el ámbito laboral. Yo con fines didácticos voy a poner mi seudónimo, pondré tu maestro, nada más, ¿no? Como soy tu docente, pondré tu maestro. Bien, la fecha, pones la fecha en que tú estás trabajando. Entonces, por ejemplo, estamos en el tema de 11 de diciembre del 2020. Entonces, pones solamente una fecha referencial, pones diciembre, ¿ya? Diciembre-2020. Listo. Especialidad, acá sí ten bastante cuidado. Recuerda que voy a iniciar con el primer componente, como debe de ser, ¿ya? Por favor, acostúmbrense a eso, no continúen con la mala costumbre. Y dentro de esto tenemos esto, el tema de obras provisionales, trabajos preliminares y se llama seguridad y salud. Entonces, agarra eso, yo acá ya lo tengo, entonces agarro y simplemente cópialo. Listo.
Ok, no está, ok, me está condicionando, no hay problema, agarramos por acá y listo. Ah, caray, ¿qué pasó? Parece muy raro. Ok, ya está. Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Muy bien. Luego, por favor, dejen de lado el tema del ítem. Ya les he explicado cómo es mi forma de trabajar y cómo les recomiendo. Entonces, a esto yo le voy a añadir una serie de cositas, porque ya tengo que ir colocando cada una de las partidas. Entonces, veamos, ¿qué es lo que voy a ir añadiendo? A ver, voy a poner... Sí, vamos a colocar... Muy bien, ahí está, para poder ir trabajando. Muy bien. Título general. El título general es Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud. Ese vendría a ser tu título de especialidad. Sí, sí, a ver. ¿En especialidad no sería arquitectura? No. Vuelvo a recalcarte, Angie. El tema de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud está contemplado como una especialidad. Fíjate que es el OE.1. Y ahora te voy a mostrar lo que dice estructuras, que es el OE.2, especialidad estructuras. Arquitectura te muestro. Quiero que te fijes acá. Arquitectura es el OE3, arquitectura, especialidad 3. ¿Sí? Ahora sí se ha entendido, Angie. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien, entonces, vuelvo a recalcarles, eso es un error que la gran mayoría de los profesionales cometen, ¿ya? Que hacen ese tema simplemente porque prácticamente han visto en otros expedientes, otros profesionales lo hacen así, algunos no lo contemplan dentro de arquitectura, otros lo contemplan dentro de estructura, entonces, por favor, nunca cometan esos errores. Hay que respetar lo que dice en cierta forma la normativa, por más desfasado que se encuentre. Entonces, bien, título de especialidad viene a ser obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Engloba tres cosas. Hay que entender que es obras provisionales, hay que entender que es trabajos preliminares y hay que entender que es seguridad y salud. Obras provisionales y trabajos preliminares, seguridad y salud. Creo que de estos tres términos, el que se define mejor viene a ser seguridad y salud. ¿Ya? Es decir, habla seguridad y salud durante la construcción o lo que se va a utilizar en la construcción. ¿Pero a qué hace referencia el tema de obras provisionales y trabajos preliminares? A ver, consulta a cualquiera de los presentes. Ejemplo de cada uno, o si tendrían una definición, sería muchísimo mejor. A ver, cualquiera. ¿Alguien? ¿Qué viene a ser trabajos preliminares Sí. y obras provisionales? Sí, adelante. Sí, te escucho. A ver. Sería ingeniero, ¿puedo hablar, ingeniero? Abajo creo que tenía Kevin. Creo, sí, el sobrado Gómez habla. A ver, tengo acá. Vamos con Hans. Adelante, Hans, te escucho. Comenzamos con... Lo que sería, ingeniero, es trabajos preliminares, viene a ser lo que son la limpieza de terreno, la nivelación, eso, la compactación. Ya, ok. Eso, ingeniero. ¿Y obras provisionales? Muy bien. Milton, adelante. Ingeniero. Kevin, a ver, adelante, Kevin, te escucho. Kevin. Ingeniero. Ingeniero. A ver si me escucha, ingeniero. Sí, te escucho perfectamente. Ya, las horas provisionales son los que se va a hacer, lo que se tienen hasta un corto tiempo, como por ejemplo, los baños, los baños portátiles, por ejemplo. No, ya, muy bien, perfecto. ¿Y preliminar? Como puede ser la limpieza de terreno, si no me equivoco. Ya, perfecto. Ok, a ver, muy bien. Milton, ahora sí, te escucho. Sí, ingeniero. Buenas tardes. Adelante. Sí. Bueno, los trabajos preliminares comprenden, ¿no?, la limpieza de terreno, trazo, Bien. niveles y replanteo. Ajá. Básicamente de eso puede ser desbroce, limpieza, ¿no? Cuando hay temas de arbustos. Ya, Y en el tema de obras provisionales, viene a ser, puede ser, ¿no?, una caseta no sé, almacén. También puede ser, también instalaciones provisionales, agua, luz, servicios higiénicos, ¿no?, durante la ejecución de obra. Eso sería, muy ingeniero. bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Creo que la gran mayoría hemos
entendemos los ejemplos, pero hay que entender la definición. Me parece muy correcto. Obras provisionales. Provisionales. Ese término hace referencia a lo que mencionaban sus colegas, que van a estar por un corto tiempo, que no van a ser perpetuos y que no van a ser parte final de tu proyecto. Lo que hacía su ejemplo su colega Kevin decía, no, los baños portátiles, obviamente, son servicios higiénicos provisionales. Lo que hacía ejemplo su colega Nilton decía, por ejemplo, el tema de las casitas de vigilancia, las instalaciones provisionales, que te van a ayudar en el proyecto. Entonces, hay que entender, son obras o partidas que se van a contemplar o que te van a hacer o te van a ayudar durante el proceso de ejecución, pero que no van a ser perpetuas ni van a pertenecer del proyecto final, es decir, no son partícipes. Dentro de trabajos preliminares, ¿a qué hace referencia el término preliminar? El prefijo pre es antes, es toda partida o toda actividad que se va a realizar antes del proyecto, es decir, son aquellas actividades que van a dar la previa, que van a dar en cierta forma esas actividades que se puede dar inicio para que puedan entrar partidas mucho más complementarias y que van a requerir mucho mayor análisis. Ejemplos tenemos varios y esto lo vamos a ver en la parte donde te está estipulando. O sea, tú simplemente vienes y dices, a ver, título general, obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Título general o título de especialidad. Ahí está, quiero que te fijes, está igualito. Subtítulo te está diciendo obras provisionales y trabajos preliminares. Muy bien, ok, no te hagas ningún problema. Subtítulo, obras provisionales y trabajos preliminares. Luego, como subtítulo de esto, todavía tú tienes el tema de construcciones provisionales. Entonces tú vienes acá y colocas como otro título. Fíjate que el tema de los colores es muy importante. Un color que yo defina para una especialidad se tiene que mantener. Un color que yo defina como subtítulo ya general también tiene que mantenerse. Entonces tengan bastante cuidado con eso. Muy bien. Vamos por la primera partida. Esta es partida oficinas. Ahora tú dirás, pero ingeniero, ¿a qué hace referencia? No te preocupes, siempre te he dicho, baja hacia la parte y analicémoslo. ¿A qué hace referencia? Acá te dice que son obras provisionales, que te está diciendo de trabajo preliminares, definiciones y en otras palabras. Primera partida. Descripción. Así te dice, ¿no? Oficinas. Unidad de medida, metro cuadrado. Entonces, la primera partida que tú vas a contemplar va a ser oficinas. Agarras y lo pegas, así de sencillo. Listo. Como hemos dicho que tenemos que dar un color específico, generalmente yo le doy un color negro, nada de negrita, solamente así. ¿Le voy a añadir algo más? Sí, le voy a añadir algo más, pero quiero que entiendas esto. A ver, dentro de oficinas hablamos para un proyecto, oficina del residente y oficina del supervisor. No se puede trabajar en una misma oficina. La oficina del residente o el residente tiene otras funciones y en este caso el residente va a tener otras funciones. Entonces, supervisor y residente tienen diferentes funciones y obviamente son totalmente diferentes. Entonces, en esta parte te dice, cuando tú revisas, te dice metro cuadrado. Pero dentro de los planos, cuando ustedes revisan, la mayoría de los proyectos, ¿ya? Hacen referencia, ¿no? A colegios, te hacen referencia a centros de salud, te hacen referencia, por ejemplo, a polideportivos, locales comunales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estamos hablando de proyectos de edificación. La normativa está estipulada para eso. Pero en ningún momento, o sea, cuando tú revisas, te dan de todas las especialidades, te dan de arquitectura, te dan el tema de cortes, el tema de estructuras, cimentaciones, aligerado, etcétera, etcétera. Pero en ninguna parte de los planos te especifica eso. O sea, te especifica estas partidas que tú ves, almacén, no te especifica caseta de guardianía, no te especifica comedores, no te especifica vestuarios y no te especifica servicios higiénicos, no te especifica el detalle de tus cercos, no te especifica el tema de tus carteles, etcétera, etcétera. No te especifica. Entonces, ahí viene el gran problema. El problema es desde inicio, acá. El proyectista, por lo general, debería de plantearte eso. ¿Dónde va a estar ubicado tu almacén? Muchos colocan este tema, el proyecto en sí, pero no se contemplan o no se sientan a pensar dónde va a considerar todos estos ambientes. Y si tú no tienes estos ambientes,
tu proyecto no va a funcionar. ¿Dónde vas a guardar tus herramientas? ¿Dónde vas a guardar tus materiales? ¿Dónde vas a trabajar tú? ¿Dónde vas a dar capacitación a tus asistentes? ¿Dónde tus trabajadores van a ir a hacer sus necesidades fisiológicas? ¿Dónde van a vestirse? ¿Cómo vas a tener seguridad? ¿Dónde va a estar tu caseta de guardianía? ¿Cómo vas a saber que de verdad es un cartel? ¿Cómo vas a hacer el tema de Xerox? Es un problema. Literalmente esto es un problema. Entonces, jóvenes, el problema nace desde acá. Acá aparece el tema de tu proyecto, pero no te especifica dónde va a ir almacén, dónde va a ir de oficina, etc. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer cuando ya vas a entrar al tema de asistencia? Vuelvo a recordarte, el trabajo tiene que ser planificado, tienes que proyectarte. Si es que te dieran a ejecutar, supongamos el caso, que esto fuera una institución educativa, tú tienes que pensar, tienes que ir a hacer el reconocimiento del terreno y tienes que ver dónde vas a ir colocando todos tus materiales, tu área de máquinas, tu almacén, tu oficina. Entonces, eso viene a ser una planificación para tu ejecución, que el proyectista debería de darte, porque él es el que está diseñando el tema de los planos. Entonces, ¿de qué forma o cómo? Eso nosotros lo llamamos el famoso layout plan o el diseño de planta. Por ejemplo, esto es de lo que en su momento se construyó el puente San Sebastián y quiero que se fijen el layout plan que se había planteado. Por ejemplo, en esta parte especifica el tema de oficinas. Ojo, esto no tiene nada que ver con el puente. Esto es con respecto a la distribución. Oficinas, vestuario, duchas, lavaderos, el tema de almacenes, el área de carpintería, el área de otro almacén, de repente lo requieres, para lo que vendría a ser, bueno, este es el tema de monumento, dónde vas a colocar tus agregados. Entonces, todo esto tiene que estar correctamente distribuido, tiene que guardar relación. Por ejemplo, a ver si es que de repente han tomado por acá, creo que no, o sí, en cierta forma acá están colocando para el tema de sus agregados, acá está su área de máquinas. Entonces, muchachos, es indispensable que dentro de tu proyecto te den una noción de cómo vas a ejecutar. En otras palabras, esto viene a ser los frentes. Y por la naturaleza, los proyectos no te contemplan, esto ya lo dejan a cargo del residente. Entonces, si no te han dado el plano, el famoso layout plan, no te hagas problemas. Anda a hacer reconocimiento de terreno y detalla más o menos la envergadura del proyecto para que puedas hacer cada uno de tus ambientes. Entonces, es para que ustedes puedan entender cómo se hace el metrado. No es que yo coloco mis oficinas por hacer o que coloque las dimensiones por hacer. Hay que entender que eso tiene que ser justificado con un plan. En el caso nuestro, como no tenemos, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, a ver, netamente acá. Ya, muy bien. Supongamos que este va a ser mi oficina. Recuerda que tú tienes que tener dos oficinas. Entonces les voy a enseñar a metrar. Por favor, esto de acá, esta primera parte que ustedes están viendo de obras provisionales, esta primera parte, esto de acá, tienen que sustentar ustedes en un plano. Por eso les he mostrado el layout plan. Cuando ustedes de repente quieren hacer una vivienda, muchas de las personas utilizan a la misma vivienda como parte del layout plan. Si es que tienes el espacio necesario, podría ser. Pero si es que tienes espacios pequeños, trata de alquilar una propiedad o trata de alquilar un terreno para que tengas mejor organización, ¿ya? Entonces, comencemos con el tema de oficinas. Entonces, yo tengo que detallar el tema de mis oficinas. De repente voy a colocar acá, a ver, oficina, hay que detallar siempre para que se entienda, para residente. Es decir, si ustedes van a estar a cargo, tienen que sentirse cómodos. Unidad de metrado, metro cuadrado. ¿Cómo sé que es metro cuadrado? Muy sencillo. Me está dando el Reglamento Nacional de Metrados. Está acá. Listo. Número de veces va a depender si van a ser oficinas iguales. Pero como siempre, la oficina de residente es única. Pero salvo de repente es grande, entonces tienes un lugar para charlas, puedes colocarlo. Pero hay que colocar 1. Cantidad que se repite, 1. Entonces acá viene cualquiera de estas dos alternativas. Te voy a enseñar dos formas de cómo puedes llegar a un mismo resultado. Fíjate,
tienes para colocar largo y ancho. Para yo poder llegar al tema de metro cuadrado, es indispensable que solamente multiplique 2 dimensiones. Si multiplico 3, ya me va a dar metro cúbico. Largo, unidad en metro. Ancho, metro. Alto, metro. Metro por metro por metro, metro cúbico. Entonces yo tengo que multiplicar solamente 2. Metro por metro, metro cuadrado. Entonces voy a multiplicar en este caso, agarro esto y digo, ¿no? Sencillo. Vengo acá y digo, a ver, mira, el largo yo voy a tomarlo como base 3 metros, el que está en la parte inferior. Y como la parte de arriba lo voy a tomar de repente como base. Entonces, largo 3 metros, base 2 metros. Entonces, vienes acá y muy sencillamente pones largo 3 metros y el ancho ya lo voy a poner 2 metros. Y ya está. Alto no, porque no necesito. Área te voy a enseñar después. Espérate acá, solamente voy a duplicar esto para que tú puedas entenderme lo que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, área no, porque volumen no tampoco, y vamos por el tema del parcial, ¿ya? Parcial, porque recuerda, oficinas es la partida oficial, pero de acá estoy disgregando para el tema de supervisor y para el tema de residente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo que he aprendido en Excel y voy a multiplicar. En este caso, los valores, no me interesa hasta acá, puedo multiplicarlo y listo. ¿Cuántos metros cuadrados? 6. Ahora, ¿cómo llego a esta respuesta? ¿Cómo podría llegar a esta misma respuesta? Muy fácil. En el metrado tú tienes miles de alternativas. Y una de estas es la siguiente. Yo, por ejemplo, no quiero ni largo ni ancho. Supongamos que en este caso, de acuerdo al terreno, que no sea un terreno regular, sino que de repente lo único que tú tienes a la disposición viene a ser un terreno en L, ¿no? Que de repente tiene un servicio higiénico y punto. Entonces, ni siquiera de repente es recto, de repente es así. No tienes problemas. Grafícala en tu AutoCAD y tú dirás, pero ahora, Inge, cuando es en L, ¿cómo hago? Porque ahí solamente tengo largo, tengo ancho y tengo alto. Pero en L, Inge, o de esta forma, uno es más grande, el otro es más chico, ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Para eso tienes esta columna. Esta columna no está por gusto. ¿Qué es lo que voy a colocar? Área. ¿Y cómo saco mi área? Fácil. Para eso te ayuda el tema de AutoCAD. Haces con Polyline, lo seleccionas y te da tu área. ¿Cuánto es? 24.5051. Entonces, redondeando a 2 decimales, 24.51. Lo más próximo. Entonces, tú vienes acá y dices, ¿no? 24.51. Entonces, simplemente agarras esto y llegas a esta conclusión. Ya está, listo. ¿Cuántos metros cuadrados? 24.51. Entonces, te estoy mostrando, cuando tus oficinas o tu infraestructura o lo que tú deseas plantear tiene medidas totalmente rectas, pues de la forma número 1. Cuando tú de repente posees oficinas que van a ser con un terreno totalmente irregular, grafícalo en AutoCAD con Polyline y te ayuda el tema de las propiedades que te da el mismo CAD. En este caso estoy sacando el área definida, 24.51. ¿Se ha entendido, jóvenes, con respecto al tema de oficinas hasta ese punto? Sí, genial. Muy Sí, bien. Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien. Entonces, muchachos, de la misma forma y con la misma lógica, yo continúo. Obviamente, una de estas voy a borrar, lo voy a dejar solamente para que se quede, pero tú sabes que el residente no puede tener pues 2, 3 oficinas, sería un gasto innecesario. Entonces, a esto le voy a añadir una cosa más. Oficina para el supervisor. El supervisor es indispensable, muy bien, supervisor. Siempre si estás trabajando con mayúscula, por favor mantén el tema de mayúscula, ¿ya? Si estás trabajando con minúscula, con minúscula. Siempre sé estético con tus trabajos, no me presentes así un combinado, una combinación, no, se ve feísimo eso. Entonces veamos, para el tema del supervisor, como tú te sientas más cómodo, voy a plantear de repente otro para el tema del supervisor, de repente voy a hacer así, para el supervisor de repente ya no es así, sino que de repente le vamos a dar así, ya, un poco más cerrado, entonces, bueno, ahí está. Bueno, acá se me ha pasado, no pasa nada, ya está. Entonces, la misma lógica, yo no quiero estar midiendo ni todo ese problema, ese tema de álgebra, de trigonometría, déjalo de lado, para eso tienes AutoCAD. ¿Cuánto es el área? 6.7501.
Si es que tendrías un número por acá, sea 2, 3, 1, yo de preferencia te recomiendo, no importa si el tema de por ejemplo, para que puedas redondear, tú sabes que la regla general, si es 5 o más, puedes redondear. En el tema de metrados, así sea 1 o 2 de recomendación, redondearlo. Entonces acá voy a poner 6.75, y hay que ponerle 6.76. Es una variación en tema de decimales. Entonces directamente al área 6.72. Y está. Ahora, te decía que esto de acá es un son subpartidas de la partida original que es oficinas. En tema de oficinas es partida, por eso estoy manteniendo su unidad. Los títulos no, ten en cuenta eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tú deseas, de repente lo quieres poner de negrita, para que puedas saber que es partida oficial, no pasa nada, como tú te sientas cómodo. Entonces agarras y dices, no, voy a sumar. De repente hay una oficina más que se requiere, de repente lo colocas. Entonces, en mi caso, pongamos que esto sea oficina para otro trabajador, entonces muy bien, no, de repente el contratista quiere estar ahí, entonces hay que darle su oficina, no pasa nada. Entonces, justo donde dice, en la columna o en la fila oficinas, donde dice total, porque es el total de partidas, tengo que sumar todo esto. Te agarras, sumas y ya está. Acá está. ¿Cuánto es el total de metros cuadrados en oficina? 37.23. Entonces, este es el valor que tú vas a trabajar, no esto. Esto ya es para tu detalle. En lo que tú te basas es para esto. Oficinas. Esto va primeramente, partida, oficinas. ¿Estoy cumpliendo? Por supuesto. Que de eso he sacado subpartidas también. Y se especifica mejor, porque si tú directamente me pones 37.23, y yo te estoy evaluando y voy a decir, ¿cómo llega a 37.23? O sea, ¿cuánto es para el residente? ¿Cuánto es para el supervisor? ¿O cómo es esta cosa? En cambio, cuando detallas de esta forma, el evaluador se va a guiar. Va a decir, no, para el residente 6 metros, para el supervisor 6.72, y bueno, como es para el contratista, de repente tiene algo más, 24.51 metros cuadrados. ¿Se ha entendido cómo he metrado el tema de oficinas, jóvenes? ¿Ahora? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, vayamos a la siguiente partida. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, a ver. Eli. ¡Corre, mami, corre! Oh, no me deja silenciarlo. Si alguien se puede comunicar con Kelly Honey, sería muy bueno, ¿ya? Para que no se filtre. Muy bien. Vamos al siguiente. Ingeniero. Sí, te escucho. Sí, bueno, a manera de ejemplo que lo está haciendo, pero en el tema, mira, en caso de oficina para supervisor, ¿Ya? generalmente cuando se hace, quizás ya no se hace un metrado para supervisor, ¿no? Cuando hace una obra por contrato, o sea, para lo que es alquiler o una oficina para supervisor debe estar considerado dentro de gastos generales, ¿no? Muy bien. Directamente del supervisor. Y al igual, ¿no? En temas de gastos generales de ejecución de obra también, Sí. el costo directo debería estar considerado, ¿no? Generalmente debe estar en ese rubro, ¿no? De los gastos generales. Por supuesto. Lo que tú tienes es muchísima razón. En algunos casos se hace el alquiler correspondiente, pero ¿qué hay que entender? Que hablando de la ley de contratación del Estado, hay 2 personas que se van a encargar del cumplimiento del expediente técnico: supervisor y un inspector. Si ustedes revisan la ley de contratación del Estado, el inspector viene a hacer lo que te propone, en este caso la entidad, es decir, el Estado. Y el supervisor generalmente trabaja a contrato del empresario, pero que también tiene que velar el cumplimiento. Entonces, como dice Nilton, si es que deseas, lo puedes colocar dentro del plano, pero es indispensable. ¿Cuál te ahorraría más? Si es que tú consideras o le haces el tema de sus oficinas dentro, te evitas el tema de los alquileres. Y a veces el alquiler cercano a tu proyecto no hay. Imagina que estás en una zona alejada, ¿no? Pongamos el caso. Entonces vas a hacer una institución educativa. Ahí no estás en el casco urbano, entonces tienes que plantearlo su oficina tanto para el residente y para el supervisor. Si estarías dentro del casco urbano, podrías alquilarlo, no hay ningún problema, y eso lo contemplas, como bien dice su colega, dentro de los gastos generales, como en este caso ya lo que vendrían a ser tus activos y tus pasivos. Muy bien, veamos. Claro, ingeniero, quiero aclarar sobre este tema. Mira, como si hay un caso de supervisión, hay un contrato de por medio, ¿no? El costo directo, netamente, si hacemos el presupuesto, ¿no? Costo directo, pero ya no va a ser incluido, o sea, estaría habiendo una duplicidad
el tema de supervisión y residente, bueno, en caso de la construcción del almacén en ese caso. Porque ya que... ¿Cómo? ¿Duplicidad entre el supervisor y el residente? Claro, es que el costo del alquiler, digamos, ¿no? Por alquiler o la construcción del almacén, no, perdón, de la oficina. Porque cuando, o sea, cuando se ejecuta la obra, va a haber uno, lo que es netamente la ejecutora o contratista que va a ejecutar la obra en sí, porque todo lo que me está haciendo el metrado va a ser cuantificado para el costo directo. Pero cuando tenemos la supervisión, ya no va a pertenecer a lo que es costo directo de obra, ya tiene un presupuesto específico. Claro. Sí, obviamente. Eso ya son gastos adicionales. Sí, tienes mucha razón en eso. Muy bien, perfecto. Muy bien. Vayamos al tema de fondo, el tema de almacenes. Entonces, el tema de almacén también te está dejando que la unidad de metrado viene a ser en metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo único que he hecho acá depende de tu habilidad. Si tú quieres estar escribiendo, no pasa nada, de repente te sientes cómodo. En mi caso es mucho más práctico. Agarro el tema de oficinas y agarro el tema de residente. Lo único que voy a hacer es cambiar. Fíjate acá. Agarro almacén, por eso es la ventaja del Word o del PDF o del Excel o de cualquiera que tú tengas. Entonces simplemente cámbialo, ¿no? O sea, agarras acá, lo cambias y ya está. Ahora, almacenes, puedes hacerlo de forma directa, pero hay que establecerlo mejor de esta forma. Entonces, por ejemplo, perdón, esto lo voy a borrar para que no se genere confusión. Decimos, ¿no? De la misma forma, quiero que se fije en el plano, en el layout plan, el tema de almacén es indispensable. El tema de almacén es indispensable. De repente tú requieres almacén para lo que vendría a ser materiales y de repente requieres almacén para algunos equipos. Entonces, contempla, si es que tú vas a utilizar 2, 3 almacenes, van a tener una justificación. No hay problema, tú agarras por acá y decimos, no, yo he hecho un trazo mientras hacía su comentario su colega Nilton, no vayan a pensar que es una falta de respeto, sino más por el contrario, está escuchando y a la misma vez estaba haciendo. No hay ningún problema. Entonces, pongamos que el caso, esta es la medida de mi almacén. Entonces, viene a ser la misma lógica. Ustedes lo van a perpetuar en el plano, lo agarran y viene el tema de área. 39.695, 39.70. Entonces, agarras acá y pones 39.70. Listo, ya está. Entonces, el tema de almacén, si te fijas, es totalmente igual, la misma lógica con respecto al tema de las oficinas. Pero sí tienes que detallar en el plano, como te estoy mostrando acá. Esto para eso te sirve, para que tú puedas hacer construcciones provisionales. Al final tú sabes que estas oficinas no se van a quedar en el proyecto, que este almacén tampoco, todos se van a desmantelar o van a ser demolidos y desaparecen, y queda netamente el proyecto. Porque si ustedes van al tema de repente del puente San Sebastián, ustedes hasta ahorita no encuentran almacén, no encuentran oficina, eso solamente es mientras dura el proyecto. Entonces, con respecto a almacenes, ¿se ha entendido, jóvenes, cómo se está haciendo el metrado? Sí, ingeniero, todo. Sí, ingeniero. Perfecto. Mil disculpas. Sí, ingeniero. Ingeniero, Sí. una consulta. Sí, adelante. Mira, como ahorita has mencionado que el área se está considerando por metro cuadrado, pero para su demolición debería considerarse una partida más para lo que es eliminación de esos material, ya que va a ser demolido esas obras provisionales. No, generalmente eso tú ya lo contemplas dentro de limpieza final de obra. Y eso ya contempla todo eso, es decir, quitar todo lo que tú haces preestablecido en su primer momento. ¿Sí? Ya, ok, ingeniero. Muy bien, perfecto. Muy bien. Lleguemos entonces a la siguiente partida. Siguiente partida, caseta de guardianía. Si me has entendido el tema de oficinas, el tema de almacenes, caseta de guardianía es lo mismo. Comedores es lo mismo. Vestuario es lo mismo. Y servicios higiénicos es lo mismo. ¿Por qué? Todos comparten la unidad en metros cuadrados. Ahora, no todos los proyectos tienen comedores. No todos los proyectos tienen vestuario. El tema de servicios higiénicos, sí, eso debe ser de carácter obligatorio. El tema de casetas de guardianía también. ¿Por qué? Nadie puede entrar a tu proyecto, sin ninguna autorización. Entonces voy a hacer caseta de guardianía y las otras que me quedan restante, tanto comedores, vestuarios, servicios higiénicos, tú ya me has entendido cuál es la lógica. Entonces, simplemente agarras acá tu caseta de guardianía, tú tienes que saber ubicar, eso sí, tienes que tener una ubicación geográfica, o una ubicación estratégica, más que geográfica. A ver, si de repente acá tienen caseta de guardianía, creo que vamos a ver.
talleres de fierro. La verdad no veo su caseta de guardianía, pero es lo más indispensable en un proyecto, porque si no entran, te roban las cosas, o si no entran, te malogran, te pueden quitar algunas herramientas, entonces es indispensable. Bien, entonces hay que saber ubicar estratégicamente las casetas guaraní. Lo voy a poner así de forma rápida para poder ver algo más interesante que eso, porque esto ya lo hemos entendido. ¿Cuánto es el área para caseta guaraní? De repente 3.797, 3.80. Entonces vienes acá y hacemos la misma lógica. Oh, sí. ¿Qué ha pasado? Perdón. Vamos a ver, ¿ya? Está cargando. Espero que pueda solucionarse cuanto antes. Es muy raro, pero... Bueno, entonces cerremos, pues, ¿no? Y hay que abrir de forma más rápida esto. Muy bien, ahí está. Bien, entonces lo que voy a hacer es caseta de guardianía. Lo aumento acá y lo añado acá, ¿ya? Tú dirás, pero y que ahí está unido, ya, no te preocupes, separado, ahí está, mejor separado. Entonces, agarro. Ingeniero, Sí, ¿te escucho? una consulta. Sí, adelante. Donde yo trabajaba, como usted especificó, ¿no? Que tiene que haber, o en el plano tiene que estar especificado dónde va a ser la oficina, las casetas, ¿no? De seguridad. Pero eso es, digamos, donde yo trabajé fue temporal, porque al mes, a los 2 meses, empezaron a movilizar otra vez todas esas oficinas a otro lugar, Ya. por el mismo tema de espacio. Y entonces, en este caso, ya no se estaría respetando los metrados, ¿no? ¿Cómo sería? Por lo general, estos son modulares. Por el mismo hecho que su mismo nombre lleva el tema de obras provisionales, que su colega dice, no, por ejemplo, las oficinas han estado en un punto, por ejemplo, mi proyecto consta de 2 módulos. Entonces, lo que he hecho es avanzar el primer módulo, el módulo 1, y dentro del 2 me he ubicado yo, ahí he colocado mis oficinas. Entonces, estaría respetando los metrados. Recuerda, esto es en la primera parte. Estos metrados que estamos haciendo, que estamos especificando, es para que tú puedas iniciar con toda la comunidad. Ahora, si tú lo mueves, generalmente estos trabajos o estas oficinas son modulares, es decir, que tienen que mantener la misma distribución, las mismas dimensiones, sea donde tú lo lleves. Y si de repente quieres ocupar alguna construcción que ya se ha hecho, puedes ocuparlo, no hay ningún problema. ¿Sí, mi estimado Romario? Sí, ingeniero, ya lo entendí, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Vamos con el tema de casetas de guardianía, y el tema que acá estoy planteando, vuelvo a recalcarles, es de 3.80. Entonces agarramos 3.80 y ya está, así de sencillo, de fácil y rápido. Entonces, comedores, vestuarios y servicios higiénicos, en su momento, cuando ustedes tengan ya el plano definido, ustedes van a agarrar, ¿no? Vestuario, de repente tienen comedor de la misma forma, ¿no? Cuánto es su medida y ya está. Pero ya sigues la secuencia. Hasta esta parte, para poder entrar al tema de los cercos y al tema de carteles. ¿Tengo alguna consulta o alguna duda, jóvenes? Hasta esa parte. Ingeniero, Sí. ahí en la partida de construcción provisional he visto también que el metrado lo ponen en forma global. ¿Eso estaría bien? Sí, pero en su momento les voy a explicar. Generalmente las partidas básicas que te dan, o sea, cada una de estas tienen una partida específica, pero hay una unidad general que se llama global, pero hay que entender a qué hace referencia el término global. Y eso vamos a llegar, no te preocupes. Cuando entramos al tema de agua para la construcción, ahí les voy a explicar a qué hace referencia el tema global y cuándo puedes utilizarlo. ¿Sí, mi estimado Aristides? Bien, ingeniero. Muy bien. Así que Ingeniero, veamos. una consulta. Sí, adelante. Disculpe, ingeniero, para definir más o menos la cantidad en cuanto a los servicios higiénicos provisionales o la dimensión del comedor, tiene que Ya. ver directamente relacionado al tamaño del proyecto. ¿Hay algo de donde nos podemos guiar más o Por menos supuesto. esas dimensiones? Sí, por supuesto. Va a depender, uno, que tú te bases en el tema de arquitectura, es decir, las normativas de arquitectura. Cuando ustedes han visto las condiciones, en realidad no lo hemos visto, sino hemos visto de forma rápida el tema de para instituciones educativas, para hospedajes, etcétera, pero la A010 hace referencia a las condiciones básicas o a las dimensiones o las condiciones generales que debes tú de considerar
para una edificación o para un establecimiento. Entonces, tú dirás, no, pero ingeniero, ¿cómo yo saber cuánto tiene un comedor? Va a depender de la cantidad de trabajadores que tú vas a tener. Por ejemplo, si tú revisas dimensiones básicas, ¿cuánto es la medida básica para una persona que va a estar sentada? ¿Cuánto se contempla el tema de las mesas? Las mesas para 10 o para 15 o para 20 personas, de la misma forma tienen una variación. Entonces, lo que tú tienes que contabilizar primeramente es la cantidad de tus trabajadores que vas a tener por cada actividad o durante toda la semana o durante un trabajo establecido. En función de eso puedes plantear tus dimensiones. Las oficinas generalmente se contemplan dependiendo de la actividad y la envergadura. Si es que son proyectos mucho más complejos, entonces la oficina tiene que ser mucho más completa. Por ejemplo, tienen que tener para el tema de los plotters, tienen que tener para el tema de repente, para tus impresoras, de repente requieres una secretaria, entonces tienes que ampliarlo más. Pero si son proyectos de menor envergadura, por ejemplo, locales comunales, o de repente el tema en cierta forma mejoramiento, no se requiere mucho equipamiento, entonces tus oficinas pueden ser un poco reducidas. Normativa específica que te va a ayudar viene a ser las normativas de arquitectura, comenzando desde la A010. Lo demás puedes revisar, no hay en realidad, hay manuales sí que te ayudan, cuando tú revisas para el tema a nivel europeo se mantiene lo mismo, y a nivel norteamericano también hay las dimensiones básicas de cuánto deberían ser los servicios higiénicos como mínimo. Y si tienes dudas, por ejemplo, quieres colocar los baños portátiles, entra a internet, revisa las especificaciones técnicas de los baños portátiles y ahí te va a indicar cuánto es su largo, cuánto es su ancho y cuánto es su alto. ¿Sí, mi estimado Jack? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien, perfecto. Entonces, vayamos con la segunda parte. La segunda parte hace referencia al tema de cercos. Entonces, generalmente esto viene a ser el cerco perimétrico. Entonces, acá sí, por lo recomendable es que tú tienes que cambiar. Es decir, acá veamos. Y veamos acá. A ver. Está acá. Muy bien. Lo que dice la normativa viene a ser cercos, así. Pero generalmente, como recomendación, para que se pueda entender, porque el término cercos se puede confundir, hay que colocar cerco perimétrico. Ahí está. Ahora, acá en el tema de cerco perimétrico, tú tienes una encrucijada que dice o metro lineal o metro cuadrado. Entonces, ¿a qué hace referencia a metro lineal? Es decir, metro, o a metro cuadrado. Es decir, te está dando dos alternativas. Y la gran pregunta es, ¿cuándo utilizar metro y cuándo utilizar metro cuadrado? ¿Y cuál de las dos te convendría mejor para que puedas realizar un trabajo? A ver. Alternativas. ¿Quién de los presentes me podría decir cuándo metro lineal o cuándo metro cuadrado? A ver, ¿alguien? Más o menos, ingeniero, creo que es metro lineal cuando tu terreno donde vas a construir ya de por sí tiene paredes a los costados de los vecinos y solamente quieres cercar una parte. Y metro cuadrado ya sería cuando quieres cercar todo el área de tu terreno. Más o menos si le entiendo. Ok, muy bien, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien coincide o discrepa de repente con la opinión de su colega Medina? A ver, ¿alguien? ¿Cuándo se utiliza metro o cuándo se utiliza metro cuadrado? Hay que saber. En el tema de metrados tienes que saber por qué y cuándo y cómo y dónde. Pregunta general. Somos 42, incluyendo a mí. Tengo una persona que me ha contestado. Medina, ¿alguien más? Pregunto al azar entonces. Jackson. A ver. No, creo que se ha activado. A ver, vamos a preguntar. Steve Roy, ¿está presente? Steve Roy. Sí, ingeniero, buenas noches. Ya, estimado, misma consulta. ¿Cuándo metro lineal, cuándo metro cuadrado que tú podrías recomendar? En el metro lineal, bueno, a lo que tengo entendido es en un cerco, en un metro lineal estaría hablando más o menos, le hago un ejemplo, sería en un cerco de calaminas, es un cerco de
de triple Ya, A al borde, eso creo sería un cerco lineal. Ahora, pero si ya. trabajaríamos en un en un metro cuadrado, estaríamos cercando eh, ¿Con ladrillo? no, con ladrillo no, o sea, eso es provisional, pues. Ah, ya. Claro, claro. ¿Cuándo entonces con metro cuadrado? Con adobe estaría por mientras. No, digo, o sea, esa es mi idea, o sea, no estoy ahorita. No, está bien, no estoy diciendo que Claro, está claro. mal. Solo estoy pidiendo tu opinión. Ok, Sí, muy bien. ingeniero. Muy bien, perfecto. Ingeniero, disculpe. El El- metro cuadrado no es el metro de área de un terreno, por decir, y el metro lineal es nada más la medida de largo, nada más. No, en cierta forma ahí estamos mal y ahorita les explico por qué. A ver, Rosa, adelante. Al metro cuadrado se refiere al área y el Ya, metro lineal viene a ser el alambrado del cerco. y ya, o sea, y cuando me dices área, ¿a qué te hace referencia? O sea, área de todo el terreno, ¿sí? Sí, Rosa, bueno, ok, no sé. muy bien. Entonces, ahora sí presten Ingeniero, por atención. el tipo de material. ¿Puedo participar? Sí, adelante Basilio, a ver, dicen por el tipo de material, pero ¿cuándo entonces sería metro cuadrado? A ver. El metro cuadrado se usa en diferentes partidas, ya sea como para hacer un trazo y replanteo ya de un terreno. No, pero acá vamos al tema del cerco perimétrico. Ahora sí replanteo es otro. Acá en cerco perimétrico, mi estimado Basilio, te da dos opciones. O tú puedes metrar en metro lineal o tú puedes metrar en metro cuadrado. Mi consulta es, ¿cuándo haces en metro lineal y cuándo haces en metro cuadrado? A eso Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, ingeniero, puede ser, en metro lineal puede ser cuando se hace cerco lineal, o sea, de acero. Ya, o sea, ¿soldado? ¿Sí? ¿Así más o menos, Basilio? Ok, y creo que ahí tenía su colega, Nelson. Adelante, Nelson, ¿te escucho? Ingeniero, el cerco en metro lineal es cuando normalmente podría cercar con alambre, malla o también lo cercan a veces con mantaca, calamina, ¿no? Ya. Y sería en metros cuadrados. En metros cuadrados sería sería cuestión de cambiar el análisis nada más. O sea, en el análisis podrías considerar que vas a cercar todo el área de tu proyecto y Ya. cuánto vas a requerir de alambre o con el material que vas a acercar. Pero eso de cuánto vas a requerir, obviamente, es lo que tú vas a metrar. Pero en el análisis se puede considerar, ingeniero. Por supuesto, ¿por qué no se podría Un considerar? análisis global se puede hacer y... Especificar. ¿Por qué les pregunto esto? Muy bien. Les he escuchado y en cierta forma hay cierta razón y hay cierta diferencia. Por eso hay que entender. Hablar de metrados no es tan sencillo, hay que entender cada una de las partidas. Por ejemplo, decían, ¿no? Su colega, creo ahí, Kevin sí, y Rosa coincidían en decir, metro lineal es lo que va al canto y área sería todo el área. Falso. Cuando hablas del tema de área, estás hablando de toda la superficie. Y cuando hablamos de cerco, no estás hablando de todo el área que vas a ocupar, sino solamente el perímetro. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, ya está mal. Veamos por el tema de que planteaban sus demás colegas, Angie, Steve, Alex, creo, ahí su colega Basilio y su colega Nelson, que depende del material. Por ejemplo, su colega Roy decía, ¿no? Para mí, el ingeniero, metro lineal sería cuando va a ser calamina, cuando va a ser alambre, cuando va a ser de repente bolsas, costales, etcétera. Y cuando va a ser metro cuadrado, para mí sería adobe. Muy bien, hacer una construcción de adobe te sale casi equivalente a hacer una construcción de muro. Entonces, decía, ¿no? Cuando yo le decía entonces de ladrillo y me decían, no, pero esto va a ser provisional. Y el adobe también, en cierta forma, se te va a originar un gasto, eso va a ser un costo adicional. Entonces, no. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo utilizar metro lineal y cuándo utilizar el tema de metro cuadrado? ¿Por qué razón? La gran mayoría cuando pone cerco, no especifica el material.
y tú tienes que especificar desde un primer momento. Quiero que entiendas esto. Cuando haces cerco, tú tienes que especificar y tienes que colocar así. Oficina, o disculpen, cerco perimétrico, ¿ya? Pongamos acá, de Calaminón. ¿Ya? Calaminón. Listo, ahí está. Bueno, acá creo que me confundí, sí, está Calia. Ahí, error de digitación. Calaminón, ya está, listo. Obviamente acá deberíamos colocar sus unidades, pero para que me entiendan. Cuando yo coloco por ejemplo, cerco perímetro, será metro lineal, metro cuadrado. Acá viene la consulta, muy sencillo. ¿Cuándo vas a saber o cuándo lo vas a hacer? Presta mucha atención. En realidad, cualquiera de las dos unidades son permitidas, cualquiera. Ambas son permitidas. O bien puedes hacerlo en metro lineal, o bien puedes hacerlo en metro cuadrado. Eso no difiere, no varía, no cambia. Entonces, ten en cuenta eso. Cualquiera es válido. No te preocupes. ¿Por qué? Porque si alguien te dice, oye, pero ¿por qué no has hecho en metro cuadrado? Tú dirás, pues, ¿no? Según la norma de técnica de metrados, también me dice que puedo hacer en metro lineal. Y si tú haces en metro lineal y te dicen, oye, ¿y por qué no has hecho en metro cuadrado? Tú le dices, me avala el Reglamento Nacional de Metrados, así que ¿cuál es el problema? Entonces tienes una justificación técnica, nadie te puede observar así por así. Pero ahora, ¿cuál es lo más beneficioso? Pongamos acá, y esto sí, generalmente hacen, ¿no? El cerco perimétrico, si es que quisieran hacer de este terreno, generalmente toman el canto. Medina decía, ingeniero, metro lineal sería, en el caso que de repente yo tengo colindantes, es decir, vecinos a los costados, entonces, como va a ser una parte, yo considero metro lineal. No, tampoco hay. ¿Cómo sería? Por ejemplo, voy a tomar, sí, solamente rápidamente, ¿ya? El área de esto. Si tú te fijas, lo que decían Rosa y Kevin no sería cierto. El área no podría ser que tú vas a colocar todo de canto a canto. 137.73 metros cuadrados no tiene lógica. A lo que hace referencia es a qué cosa. Metro cuadrado te dice lo siguiente. Cuando tú lo ves literalmente ya en corte, es decir, vas a ver el largo y vas a ver el alto de tu cerco. Entonces acá entra a tallar tus medidas. Si vas a colocar, por ejemplo, con planchas de AAA, ya tienes que saber cuánta es la altura que vas a dar. Si vas a colocar calaminones o calaminas, de la misma forma, ¿cuánto de altura? Pero hija, hasta ahorita no responde la pregunta, si es a metro lineal o metro cuadrado. ¿Cuándo? Cuando tú tengas el detalle específico. Y ese detalle específico, ¿quién te va a determinar? En el layout plan. Si en el layout plan no te especifica, tú no vas a tener el detalle. Entonces, tú cuando vas a ejecutar el proyecto, tú tienes total libertad de saber colocar cualquiera de las alternativas del cerco perimétrico. Pero si te dan los detalles, por ejemplo, te da el detalle de calaminón, te va a dar una medida, voy a colocar esta es una medida X, ojo, no vayan a pensar que es así oficialmente, pongamos que la altura sea 7 metros 24, solamente es como ejemplo. Entonces, cuando ya te da el detalle, ahí plantea el metro cuadrado, porque ahí te va a especificar el material y te va a especificar las medidas. Y de preferencia trabaja en función de las medidas y en función de lo que te está planteando. Entonces, en esa parte, tú plantea metro cuadrado, porque tienes el detalle. Y cuando tienes el detalle, vas a ser mucho más preciso. Pero cuando no tienes el tema del detalle, plantea en metro lineal. Entonces, agarra acá. Si es que este es mi proyecto, no cometas el error. Por ejemplo, yo va a hacer todo esto lo que voy a acercar, no cometas el error, por favor, de poner el área, coloque el perímetro y también te da el AutoCAD. El length que tú ves acá viene a ser el perímetro. ¿Y cuánto es? 51.02. Entonces ven acá y en vez de poner metro cuadrado, cámbialo, ponle en metro, solamente metro. Ahora tú dirás, pero Inge, ahora ahí no hay ni largo, o sea, hay largo, hay ancho, hay alto, hay área y volumen y ahora no hay perímetro. ¿Cómo lo hago? Sencillo, no te hagas problemas, te voy a enseñar una forma. Y así que presta mucha atención. ¿Ya? Agarras esto. Sí. Allí se podría considerar el largo, por decir, el perímetro y la altura, ¿no? Para considerar también metro cuadrado, ¿no? Por supuesto. Ya se conoce la altura con detalle.
Sí, por supuesto, por eso les estoy explicando, no hay ningún problema. Muy bien, no hay problema. Entonces, yo voy a poner en metro lineal, pero ahora tú me dirás, pero Inge, yo colocar de repente es un terreno irregular y ahora ¿cómo lo coloco? Sabiendo que tengo que trabajar en perímetro, no en metro cuadrado, porque no estoy sacando área. Fácil, haz lo siguiente, te voy a mostrar. Agarras así, escribes P, pones igual, o de repente si es que te da espacio, lo añades así y ya está. ¿Cuánto es tu perímetro? Sencillo, ya está. Ahí, ¿cuánto es mi perímetro? Agarras, vienes al AutoCAD y dices, no, mi perímetro 51.02. Entonces, 51.02. Y la persona que te va a evaluar, tú dirás, no, pero Inge, está en la columna de área y volumen. No, estás especificando acá, que el perímetro es 51.02. Y los evaluadores, ya con cierta experiencia, simplemente ven esto y dicen, perfecto, está tomando el perímetro. Muy bien, metro lineal justificado, y ya está. Pero ¿por qué te digo que tienes que especificar esto? Porque cuando haces el análisis de costo unitario y tú solamente lo pones cerco perimétrico, ¿ya? Cuando haces el análisis de costo unitario, tú tienes que saber más o menos qué es lo que tú estás queriendo plantear. Si ves triple, si es púas, si es de repente calaminas, costal, etcétera, etcétera. Cuando haces el análisis de costo unitario, tú ya tienes que tener definido el material. Porque tú no puedes estar pensando, recuerda que la base para que hagas el análisis de costo unitario, vienen a ser tus metrados. Y si tú me pones algo referencial como cerco perimétrico, ¿cómo vas a plantear dentro de tu análisis de costo unitario? ¿Qué material? Recién ahí te vas a poner a pensar. No, porque a veces una persona hace el metrado y a otra persona le mandan a hacer el presupuesto. Y hasta que te des cuenta, ya es un problema. Entonces, por favor, especifiquen en este caso en el cerco perimétrico el material. Puede ser triple A, puede ser costal, dependiendo de lo que ustedes creen conveniente. Vuelvo a repetir, ¿cuándo es metro cuadrado? Cuando te especifica el detalle. Si no tienes detalle y tú vas a tener que plantearlo, de preferencia, coloca en metro lineal y ya lo analizas mejor cuando haces el tema de tu presupuesto, más que nada en tu análisis de costo unitario, tu análisis de precio unitario. ¿Se ha entendido entonces ahora cuándo es metro cuadrado y cuándo es metro lineal, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, perfecto. Me voy a quedar hasta este punto, son las 7:12. Si es que hubiera alguna otra consulta, por favor, me la dicen. ¿Alguna consulta hasta este Ingeniero, ¿Sí? disculpe. ¿No? ¿Puedo poner el Excel? Por supuesto. En las partidas de almacenes y caseta de guardianes, el total, ¿por qué sale el 94.52? Muchas razón. Sí, está mal. Debería jalar de cada una de las partidas. Solo que como he ido copiando, está sumando todo. En realidad, solamente debería sumar a lo correspondiente. Muchísimas gracias por darme a conocer ese aviso, mi estimado James. Debería ser estos valores. Muy bien, muchísimas gracias por la observación. Muy bien, ¿alguna otra consulta más o alguna duda? Ingeniero. Sí, a ver, Aristides. Ahí en el plano, los costados del área de la edificación no coinciden con las medidas. ¿Eso es normal? Sí, porque de repente no siempre un terreno es totalmente cuadrado. Un terreno puede ser irregular, un lado puede ser más grande que el otro. En este caso yo lo he colocado de forma directa para poder sacar su área, si te fijas, viene a hacer esto, entonces de repente hay uno que mover más hacia acá, como en este caso, o de repente más hacia acá, pero la idea es lo mismo, ¿sí? Sí, mi estimado. Trabajamos con las medidas que está ahí nada más. Efectivamente, con las medidas oficiales que debe tener tu plano, ¿sí? Muy bien. Ingeniero. Ok, ¿alguna otra consulta? Ingeniero, disculpe, no sé si nos podría proporcionar el plano que nos estuvo mostrando para estar viendo más. ¿Esto? Sí, un favor. Ok, gustosamente, yo lo subo dentro de su plataforma entonces, no hay ningún problema. Y también, ingeniero, más o menos, para la evaluación de la tercera tarea y la cuarta tarea, ¿qué trabajos más o menos vamos a tener que realizar? No es un problema porque en realidad esto es nuestra primera semana después de clases, porque la semana pasada hemos estado en parciales. Y ahora el tema de lo que es el tema netamente del aniversario hace que se desconfigure totalmente, porque en realidad a partir de acá hacia adelante deberían ser puro exámenes, puro escritos, es decir, te voy a mandar a metrar, todo lo que te estoy enseñando a medida que voy avanzando, te voy a mandar a metrar. Entonces, obviamente acá sí va a haber solucionario,
Y si tú no llegas a la respuesta, significa que tu análisis está mal. Es así de sencillo. En el metrado, tienes que llegar a ese valor que estás queriendo. O sea, si tú, por ejemplo, te mando a metrar y tú me sacas 20, significa que está mal. Has calculado mal. Porque en las hojas Excel, tú no puedes tener error. En las hojas Excel te trabaja con decimales, te trabaja con todo. Entonces, el problema es esto. El problema, lamentablemente, es que la semana que viene, como les he mostrado a un inicio, viene la etapa de su aniversario. Y lamentablemente toca los 2 días que nosotros tenemos clase. Toca el día miércoles y toca el día viernes. Y ahora, las semanas que van a venir posteriores a esa, también en cierta forma nos van a ver afectados, porque justo, si no me equivoco, el 25 de diciembre es un día viernes, el 1 o el 31, sí, dependiendo de eso, también es el día viernes. Entonces, en cierta forma vamos a estar ocupados. Y con respecto a la tercera tarea académica, tenemos hasta el día 24 de diciembre. Entonces, obligatoriamente voy a tener que dejarles un trabajo, debido a que se nos está quitando el tiempo del Congreso, porque en la siguiente semana yo debería haber avanzado más el tema de metrados, ya debería haber entrado al tema de estructuras, y con eso sería más que suficiente para poder entrar. Pero por el mismo hecho que se están programando el tema de aniversario, y que yo tengo que respetar también en cierta forma la directiva, porque en cierta forma también ya viene autorizado por el tema de vicerrectorado, voy a dejar un trabajo, pero eso les voy a explicar. Aún tengo tiempo, estamos 11 y tengo plazo hasta el día 24. En su momento les voy a hacer llegar, como siempre, con debido tiempo para que puedan realizar el trabajo. ¿Sí? ¿Sí, mi estimado Jack? Sí, ingeniero. Muy bien, perfecto. Muy bien, jóvenes, mil disculpas, me he pasado un minuto. Entonces, me voy a quedar hasta este punto. Ha sido un placer por el día de hoy y nos estaríamos encontrando la siguiente clase. Ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, cuídense.